Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí para cerrar con broche de oro nuestra primera unidad de morfofisiología cardiovascular. Hoy vamos a dejar atrás las grandes cámaras del corazón y las arterias gruesas para adentrarnos en un mundo microscópico pero vital, el verdadero campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra contra el shock y la muerte celular. Hoy, en el contenido 5 de la unidad 1, vamos a hablar de la circulación periférica y la microcirculación. Quiero que imaginen una ciudad como Guayaquil. El corazón y la aorta son como las grandes autopistas y los puentes sobre el río Guayas. Son impresionantes, mueven mucho tráfico, pero nadie vive en un puente. La vida real ocurre en las calles pequeñas, en los barrios, en las tiendas de la esquina. Esa es la microcirculación. Ustedes pueden tener el corazón más fuerte del mundo bombeando sangre a presión por la aorta, pero si esa sangre no llega al capilar que alimenta a la mitocondria de una neurona o de una célula renal, el paciente muere. En emergencias, a menudo vemos pacientes con presión arterial normal que están muriendo de hipoperfusión tisular. Esto se llama shock críptico o shock oculto, y es la razón por la que muchos pacientes fallecen horas después de haber sido estabilizados. Empecemos con la física del flujo en estos vasos pequeños. La ley que gobierna este mundo es la ley de Poiseuille. Esta ley nos dice que la resistencia al flujo depende de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso, pero sobre todo, y de manera exponencial, del radio del vaso elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que un cambio pequeñito en el calibre de una arteriola provoca un cambio gigantesco en el flujo. Si una arteriola se cierra un poquito, vasoconstricción, el flujo cae dramáticamente. Cuando ustedes ven a un paciente pálido y frío en un accidente, lo que están viendo es la ley de Poiseuille en acción. El sistema simpático ha reducido el radio de las arteriolas de la piel para desviar la sangre al cerebro. Es un mecanismo de defensa, pero tiene un costo. La piel y el intestino se quedan sin oxígeno. Hablemos ahora del escenario del intercambio, los capilares. Durante décadas nos enseñaron la ley de Starling clásica, que en el extremo arterial del capilar sale líquido y en el extremo venoso se reabsorbe casi todo. Lamento decirles que eso ya no es del todo cierto. La ciencia ha avanzado y ahora tenemos el principio de Starling revisado. Resulta que la presión dentro del capilar no cae tanto como creíamos y la reabsorción venosa es mínima o nula en condiciones normales. El líquido sale, filtra hacia el tejido para nutrirlo, pero no vuelve a entrar fácilmente al capilar. Entonces, ¿a dónde va ese líquido? Al sistema linfático. El sistema linfático es el alcantarillado del cuerpo, es el encargado de recoger todo ese exceso de líquido y devolverlo a la circulación. Si ustedes sobrecargan a un paciente con sueros, cristaloides, aumentan la filtración capilar. Si el sistema linfático se satura, el paciente se hincha, se edematiza, y el edema no es solo estético. El edema en el pulmón mata. El edema en el intestino impide la absorción de nutrientes y bacterias pasan a la sangre, translocación bacteriana. Por eso, la reanimación con fluidos debe ser cuidadosa. No podemos inundar al paciente pensando que el líquido va a volver solo a las venas. El fluido que sale no vuelve solo. Un actor clave en esta historia que antes ignorábamos es el glicocálix endotelial. Imaginen que el interior de los vasos sanguíneos no es liso como un tubo de PVC, sino que tiene una alfombra de pelos microscópicos hechos de azúcares y proteínas. Ese es el glicocálix, es una barrera protectora, evita que las plaquetas se peguen y formen coágulos, regula el paso de agua y proteínas y siente el flujo de la sangre para decirle al vaso que se dilate. En situaciones de trauma grave o sepsis, esta alfombra se pela, se desprende, shedding, el endotelio queda desnudo. El resultado, fuga capilar masiva, el paciente se hincha como un globo, coagulación intravascular diseminada y falla orgánica. Proteger el glicocálix es la nueva frontera de la medicina de reanimación y la mejor forma de protegerlo es evitar la sobrecarga de volumen y mantener la presión arterial adecuada. Ahora, ¿cómo evaluamos la microcirculación en la ambulancia?
No tenemos microscopios, pero tenemos herramientas clínicas poderosas si sabemos usarlas. El tiempo de llenado capilar CRT es el rey, pero hay que hacerlo bien. No sirve apretar el dedo un segundo y soltar. Tienen que apretar el lecho ungueal o la piel de la rodilla durante 10 a 15 segundos hasta que se ponga blanco hueso. Luego sueltan y cuentan. Si tarda más de 3 segundos en volver el color, ese paciente tiene una vasoconstricción severa, tiene una resistencia periférica altísima. El estudio Andrómeda Shock demostró que guiar la reanimación por el llenado capilar es tan bueno o mejor que usar lactato en sangre. Es tecnología humana de alta precisión. Otro signo vital visual es el moteado o livideces, mottling. ¿Han visto esas manchas violáceas en las rodillas de los pacientes sépticos o chocados, que parecen un mapa geográfico? Eso es sangre estancada en la microcirculación de la piel. Existe un puntaje de moteado, mottling score, del 0 al 5. Si el moteado pasa de la rodilla al muslo, score 3 o más, la mortalidad es altísima. Es la piel gritándonos que la circulación se ha detenido. Finalmente, el gradiente de temperatura. Toquen el pecho del paciente y luego toquen su pie. Si hay una diferencia de temperatura notable, el pie está helado y el pecho caliente, hay un gradiente térmico. Eso confirma la centralización del flujo. El cuerpo ha cerrado la llave de paso a las piernas para salvar el corazón. Estimados estudiantes, la microcirculación es el destino final de nuestro trabajo. De nada sirve tener una presión arterial de 120 por 80 si los capilares están cerrados o tapados y las células se están muriendo de hambre. Su trabajo es mirar más allá del monitor. Miren la piel, toquen al paciente, evalúen el llenado capilar. Esa es la verdadera ventana a la vida del paciente. Quiero cerrar con una reflexión sobre la responsabilidad. Cuando ustedes deciden ponerle 1 litro de suero a un paciente, están interviniendo en esta delicada maquinaria de Starling y del glicocálix. Háganlo con conocimiento, no por rutina. Cada gota cuenta. Hay un fenómeno paradójico y letal que ocurre precisamente en la frontera de la microcirculación y que, si no lo entienden, pueden terminar matando al paciente en el intento de salvarlo. Me refiero a la lesión por isquemia-reperfusión y a la pérdida de la coherencia hemodinámica. Hemos hablado de cómo la falta de sangre daña el tejido, pero ¿qué pasa cuando devolvemos el flujo sanguíneo a un tejido que ha estado asfixiándose por horas? Su instinto les dice que eso es bueno, que el oxígeno es vida, pero la biofísica nos enseña que el oxígeno también es fuego. Imaginen a un paciente atrapado en un derrumbe en la vía a Papayacta, con las piernas aplastadas bajo rocas durante 3 horas, sus capilares en esas piernas han estado colapsados, las células han cambiado a metabolismo anaeróbico y han acumulado ácido láctico, iones de hidrógeno, pero lo más peligroso es que se ha acumulado una enzima llamada xantina oxidasa. Cuando ustedes llegan, liberan al paciente y el flujo sanguíneo regresa de golpe. Ese oxígeno fresco reacciona violentamente con la xantina oxidasa y se produce una explosión de especies reactivas de oxígeno o radicales libres, como el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Estos radicales libres son como metralla molecular, atacan la membrana celular, destruyen el endotelio que acabamos de estudiar y provocan una inflamación masiva sistémica. Esto significa que al restaurar la microcirculación sin precaución, podemos enviar una oleada de toxinas al corazón y los pulmones, causando paro cardíaco o falla respiratoria minutos después del rescate. Entender la microcirculación implica saber que el tejido isquémico es una bomba de tiempo bioquímica y que la reanimación debe ser gradual y controlada. Esto nos lleva al segundo concepto crítico, la coherencia hemodinámica. Tradicionalmente en la ambulancia nos obsesionamos con normalizar la macrocirculación, es decir, queremos ver una presión arterial de 120 por 81, frecuencia cardíaca de 80, y cuando logramos esos números en el monitor, nos chocamos las manos y decimos, buen trabajo, paciente estabilizado, pero la fisiología moderna nos dice que eso puede ser una mentira. Es posible, y de hecho es frecuente en la sepsis y en el trauma grave, que logremos corregir la presión arterial sistémica macro,
pero que la microcirculación siga cerrada o estancada. Imaginen una casa con tuberías viejas. Ustedes pueden aumentar la presión del agua en la tubería principal de la calle, la horta, tanto que las tuberías vibren, pero si las llaves de paso de cada habitación, los esfínteres precapilares y las arteriolas están oxidadas y cerradas o tapadas por microtrombos, no sale ni una gota de agua en el lavabo y la persona en la habitación muere de sed. Eso es la pérdida de coherencia hemodinámica. Tener un corazón bombeando bien contra unos capilares que no reciben flujo. Si ustedes se confían solo del monitor y no miran el llenado capilar, el moteado de la piel o el estado de conciencia, estarán tratando un número y dejando morir al tejido. La corrección de la macrohemodinamia es un requisito, pero no es la meta final. La meta es la perfusión microvascular. Y hay un tercer villano en esta historia microscópica que es la hipotermia. En nuestro contexto andino, atender un accidente en la madrugada en La Tacunga o Riobamba implica frío, mucho frío. La microcirculación es extremadamente sensible a la temperatura. Cuando la temperatura central baja, la viscosidad de la sangre aumenta. Recuerden la ley de Poiseuille. Si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia y cae el flujo. La sangre se vuelve como melaza, se mueve lento en los capilares, favoreciendo la formación de microcoágulos, sludging. Pero hay algo peor. La curva de disociación de la hemoglobina, el frío, hace que la hemoglobina se enamore del oxígeno y no quiera soltarlo. La sangre llega al capilar cargada de oxígeno, saturación 100%, pero no lo entrega a la mitocondria. La célula muere de hipoxia, aunque la sangre esté llena de oxígeno. Esto se llama hipoxia por afinidad. Por eso, cubrir al paciente, calentar los fluidos que administran y mantener la temperatura en la ambulancia no es una medida de confort, es una maniobra de reanimación microcirculatoria vital. Un paciente frío es un paciente que no coagula y que no oxigena, sin importar cuánto oxígeno le pongan en la mascarilla. Finalmente, quiero que piensen en la interacción de los medicamentos que usamos, los vasopresores como la noradrenalina. Cuando tenemos un paciente en shock profundo, usamos noradrenalina para subir la presión. Y funciona, la presión sube, pero ¿a qué costo? La noradrenalina aprieta las arteriolas. Si usamos una dosis excesiva, sin haber repuesto el volumen de líquido primero, podemos cerrar tanto la microcirculación periférica que causamos necrosis de los dedos o isquemia intestinal. Estamos sacrificando la microcirculación para tener un número bonito de presión arterial en el monitor. El arte de la medicina prehospitalaria avanzada es encontrar el equilibrio, suficiente presión para perfundir el cerebro y el corazón, pero no tanta vasoconstricción que asfixiemos el resto del cuerpo. Así que llévense esta reflexión final. El cuerpo humano no muere todo a la vez, muere célula por célula, capilar por capilar. Su trabajo como tecnólogos no es solo mantener un pulso palpable, es luchar por mantener abiertos esos miles de kilómetros de pequeños vasos sanguíneos, protegiendo el endotelio, evitando el frío y garantizando que el oxígeno no solo llegue a la sangre, sino que salte desde el glóbulo rojo hasta la célula que lo está pidiendo a gritos. Ahora sí, muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer guiarlos en esta unidad. Hemos ido desde la anatomía macroscópica hasta la física de fluidos microscópica. Ahora tienen el mapa completo. Estudien, integren estos conocimientos y prepárense, porque en la próxima unidad veremos cómo todo esto cambia cuando el corazón enferma. Muchas gracias por su atención, por